¿Qué tal? Buen día, gracias por acompañarnos. Estamos en una lectura más de El libro En el Jardín de la Paz, guía matrimonial solo para hombres, escrita por el rabino Shalom Arush, de allá de Jerusalén. El Rab Arush es un judío ortodoxo que se ha dedicado la mayor parte de su vida a las charlas matrimoniales, a buscar la paz, y también ha escrito interesantes libros acerca de la educación de los hijos, eh, la fe simple, la emuná auténtica, y ha hecho un gran trabajo. En este canal lo que hacemos es difundir una parte del trabajo de este rabí. Todos los derechos de autor le pertenecen a él. Aquí lo único que hacemos es compartir la lectura. Y en esta ocasión estamos en el capítulo 8 de este libro, que es una guía para obtener paz matrimonial, que es una guía específica para varones, para hombres, que no pueden leer las mujeres. Para las mujeres existe el libro La sabiduría femenina, y ese libro de la sabiduría femenina los hombres lo tenemos prohibido. Entonces, cada quien tiene su parte en esto, y nosotros como varones estamos haciendo este esfuerzo para compartir esta lectura. Entonces, el capítulo 8 se llama Hacia un hogar feliz, y vamos a dividirlo en dos partes porque es un capítulo extenso. Hoy vamos a llegar con la ayuda del cielo solamente hasta la mitad, y próximamente haremos la segunda parte. Bueno, pues bienvenidos, espero que disfruten esta lectura. Si me equivoco en algo, por favor me disculpan, y vamos a comenzar. Capítulo 8. Hacia un hogar feliz. En el siguiente relato, el rabino Yosef Haim de Bagdad, bendita sea su memoria, también llamado el Ben Ishai, nos enseña el significado del verdadero amor y cuán apreciado es a los ojos del Creador. Dos hermanos vivían en un pequeño pueblo y se amaban mucho. Cada uno había heredado un campo de su padre. Uno de los hermanos prosperó económicamente, pero por desgracia no tenía descendencia. El otro hermano era pobre, pero había sido bendecido con muchos hijos. Cierta vez el hermano pobre se despertó en medio de la noche, preocupado por su hermano a quien tanto amaba. Su corazón se llenó de compasión por él, que era rico pero no tenía hijos. Pensó lo difícil que debía ser la vida de su hermano sin la alegría de los hijos, mientras que él había sido bendecido con una familia numerosa. Sintió una gran congoja por su hermano y se puso a pensar en algo que pudiese brindar un poquito de felicidad a su sombría vida. Al final decidió que cada noche le daría secretamente un poco del grano de su campo a su rico hermano, y quizás tener más riqueza le traería algún consuelo. Desde esa noche en adelante, el hermano pobre empezó a levantarse a medianoche y cargaba un saco de grano de su campo al de su hermano. Esa misma noche, cuando el hermano pobre se despertó con tanta compasión por su amado hermano, éste se despertó también con el mismo sentimiento. Pensó: yo soy tan rico y sin hijos que alimentar, mientras que mi querido hermano está tan necesitado. Tiene muchas bocas que alimentar, él necesita dinero mucho más que yo. Le llevaré un saco de mi grano cada noche sin que lo sepa, y así lo ayudaré un poco. Y así también, él se despertaba a mitad de la noche para llevar un saco de su grano al campo de su hermano pobre. Una noche tras otra los hermanos llevaban sacos de grano, uno al campo del otro, cada uno ignorando lo que el otro había hecho. Pero grande fue el desconcierto cuando, para su gran sorpresa, notaron que a pesar de que habían llevado un saco de grano la noche anterior al campo de su hermano, encontraban el mismo número de sacos al día siguiente en sus graneros. Una noche, los dos hermanos decidieron quedarse despiertos la noche entera para descubrir el gran misterio. Y así a medianoche se encontraron en el campo y finalmente entendieron el misterio del grano que nunca disminuía. Entonces se abrazaron con lágrimas de emoción en los ojos. Cuando el Creador vio a los hermanos exhibiendo un amor tan extraordinario, decidió que en ese mismo lugar su divina presencia debía habitar en este mundo terrenal. Ese lugar se convirtió en el monte del templo sagrado de Jerusalén. Primer subtema: otros dos hermanos. Y dice así: mientras tenía lugar el hecho de los dos queridos hermanos, una historia muy diferente aconteció en otro lugar. Había también otros dos hermanos, uno rico y sin descendencia, y el otro pobre, pero bendecido con muchos hijos. Sin embargo, entre estos dos hermanos había un gran odio. Una noche el hermano pobre despertó y pensó: mi hermano no tiene necesidad de toda esa riqueza. Después de todo, no tiene hijos que alimentar y cuidar. Yo podría aprovechar bien su dinero. Y entonces entró sigilosamente al campo de su hermano y le robó un saco de grano. Del mismo modo, el hermano rico despertó de su sueño
envidioso y molesto por el hecho de que su hermano tenía tantos hijos y él ni siquiera uno. No le basta con los hijos que tiene, que también quiere grano, pensó. Entonces entró cautelosamente en el campo de su hermano y también le robó un saco de grano. Una fría noche, cuando cada uno de ellos preparó una emboscada al ladrón de su campo, chocaron uno con el otro y descubrieron sus malas acciones. Los corazones se desbordaron de odio, se abalanzaron el uno sobre el otro golpeándose y maldiciéndose. Viendo el Creador la terrible disputa, decidió quitar su presencia divina de ese lugar. En ese mismo sitio, en el vacío que se formó, fue construida una casa de idolatría que difundiría en el mundo un mensaje de odio, división y conflicto. Siguiente subtema, tu templo personal. Las historias anteriores enfatizan cuán precioso es el atributo del amor a los ojos del Creador, a tal punto que para su templo sagrado escogió el lugar donde sucedió un acto de verdadero amor. Este principio se aplica a todo lugar y todo momento. Aunque es verdad que nuestro templo sagrado en Jerusalén fue destruido, cuando el Creador es testigo de un verdadero amor entre marido y mujer, su divina presencia habita entre ellos, transformando su hogar en un templo sagrado en miniatura, un lugar de santidad y bendición. Por otra parte, si una pareja vive en conflicto y con odio, el Creador se retira, su presencia divina del hogar se va, lo que convertirá sus cuatro paredes en un lugar de contienda y controversia perpetua donde cada uno tiene su propio partido. La decisión está en las manos de cada uno. ¿Y de qué todo depende? Del amor. La pareja debe disfrutar de un verdadero amor mutuo, basado en el dar y en la consideración, sin ningún interés egocéntrico, como en la historia de los dos queridos hermanos. Entonces, su hogar se transforma en un templo personal, un apropiado lugar para que more la presencia divina, lo que les traerá todas las bendiciones y éxitos posibles. Siguiente subtema, un paraíso en este mundo. Es importante saber la importancia que tiene la paz conyugal. Todas las cosas buenas en este mundo, desde la abundancia material, pasando por la abundancia espiritual y hasta la redención del mundo entero, todo depende de una sola cosa, el Shalom Bait, que traducido significa la paz en el hogar. En el campo material, tanto la salud y bienestar físico de la esposa, el marido y los hijos, como el bienestar emocional, todo depende de la paz matrimonial. Aquellos que viven en un hogar carente de paz sufren de inevitables problemas emocionales, así como de dificultades económicas y falta de éxito en todos los campos. En el campo espiritual, también todo depende de la paz doméstica. La luz de la emuná, el aprendizaje de la Torá, la teshuvá y el acercamiento al Creador están todos directamente relacionados con la paz conyugal. Y sobre todo, la redención del mundo entero depende completamente de la paz matrimonial, como explicaremos más adelante. Aquí voy a hacer un paréntesis para recordar qué significan cada una de estas palabras en hebreo que hemos mencionado. Por ejemplo, donde dice la luz de la emuná es la paz, la emuná es la fe. Después dice el aprendizaje de la Torá es la ley divina, la teshuvá, que es el arrepentimiento. Entonces, una vez hecha esta aclaración, podemos continuar. El siguiente subtema dice la importancia de la guía matrimonial. Por mi experiencia y trabajo de muchos años con parejas que vienen a aconsejarse conmigo sobre problemas relacionados con la paz hogareña, observé claramente que aunque cada pareja es un mundo aparte por sí misma, con su pasado, sus distintos problemas y condiciones de vida, hay algo en común en todos los casos, que es la falta de educación referente a cómo vivir en pareja. Hay muchos que nunca recibieron educación alguna sobre la paz en el hogar y muchos otros que sí la recibieron, pero no de la forma correcta. Es evidente que las parejas no tienen dificultades de paz doméstica porque son malas personas que desean lastimarse. Seguramente desean alegrar una a la otra y vivir con amor y en armonía. Entonces, ¿qué es lo que falta? Simplemente no aprendieron a vivir juntos. Existen varias razones que impiden al hombre buscar y recibir una guía matrimonial. Por ejemplo, hay quienes piensan que el matrimonio es algo simple para lo cual no se necesita educación alguna. Ellos dicen, ¿qué hay que aprender? ¿Acaso mis padres recibieron alguna guía sobre la paz conyugal? ¿Acaso yo no soy lo suficientemente inteligente que necesito que me expliquen cómo vivir con una mujer? Tal como todos se casan, se arreglan y aprenden a vivir juntos, también yo aprenderé.
Si el marido debiera vivir con otro hombre, este argumento sería sensato, pues un hombre normal no necesita ninguna orientación para vivir en paz con un amigo. Pero ya que se trata de vivir con una mujer que en toda su esencia es diferente del hombre, una buena guía es obligatoria. Hay que saber que existen en efecto diferencias enormes entre el hombre y la mujer, que son pocos los que comprenden hasta qué punto son extremas. Su mala inclinación, su forma de pensar y su sensibilidad son completamente diferentes en ambos, y por lo tanto requiere un estudio profundo. Si los maridos reflexionaran profundamente sobre la diferencia considerable que existe entre la constitución mental y espiritual entre el hombre y la mujer, verían hasta qué punto el alma de la mujer es diferente y ciertamente buscarían con todas sus fuerzas a alguien que les orientara cómo vivir con una mujer. Por consiguiente, la paz conyugal no es algo que viene naturalmente ni depende de la inteligencia del hombre, sino solo del estudio. Nadie espera ser médico sin haber estudiado muchos años en la facultad de medicina. Cada uno entiende que sin el estudio apropiado tendrá muy poco conocimiento de medicina y no lo atribuirá a su falta de inteligencia. Así también en la vida matrimonial. La falta de conocimiento no está relacionada con la inteligencia, sino con la falta del estudio apropiado. Además, más allá de la cuestión de las diferencias fundamentales entre hombre y mujer, el marco matrimonial incluye una serie de preceptos que deben ser aprendidos a fondo, como todas las otras leyes de la Torá. Por ejemplo, se sabe que para cumplir el precepto de colocarse los tefilín, el tefilín es una especie de tira de cuero que se coloca en el brazo derecho cuando un judío está rezando. Entonces dice, para colocarse los tefilín se necesita una guía, cómo colocarlos, cuándo colocarlos, etc. Incluso si el hombre judío comprara los mejores tefilín que se puedan conseguir y luego los pone sobre la frente y no donde empieza a crecer el pelo, como a menudo muchos lo hacen, y se equivocan, no cumple con el precepto y todo su esfuerzo es en vano. De hecho, el precepto de colocarse los tefilín es uno de los más fáciles de cumplir, mucho más fácil que los preceptos relacionados con el matrimonio, que abarcan numerosas leyes y detalles, que mucho dependen de las intenciones del corazón, como atención, entendimiento, humildad, amor, dadivosidad, compasión, etc. Está bien claro que para cumplir todo correctamente se necesita mucho estudio, orientación, plegarias y, sobre todo, ayuda divina. Siguiente subtítulo: las disciplinas de la Torá. Hay grandes estudiosos de la Torá y hasta rabinos importantes que son expertos en diferentes disciplinas de la Torá que no comprenden por qué necesitan ser guiados en su vida matrimonial, tanto más por rabinos menos importantes que ellos en estudio, análisis y conocimiento de la ley. La respuesta a estos eruditos está en las palabras del gran sabio Ben Somá en el Tratado Avot número 4 que está escrito en el Talmud. ¿Quién es sabio? El que aprende de cada uno. Como se ha dicho en el Salmo 119, verso 99, de todos los que me enseñaron obtuve sabiduría, tal como un experto internacional en oftalmología, que sufre del corazón, aunque aprendió también medicina general y posee algunos conocimientos en este campo, se aconseja con expertos en cardiología y no le da vergüenza, ni tiene el sentimiento de que su autoestima es afectada. De la misma manera, un erudito de la Torá y hasta un rabino especializado en el estudio o en un determinado campo de la ley que sufre de problemas matrimoniales no debe avergonzarse al consultar con un rabino no tan importante como él, pero experto en ese tipo de problemas. Y si trajimos tanto un ejemplo de un hombre sencillo como de un rabino importante que deben estudiar acerca de la paz hogareña, tanto más todo hombre debe entender que necesita estudiar sobre la paz en el hogar. Casi todos los problemas conyugales provienen de la falta de conocimiento, lo que significa que si el hombre hubiese sabido lo necesario, se hubiera evitado muchos problemas. En realidad, el orgullo del hombre es la causa principal por la cual no está dispuesto a aceptar una orientación, hacer esfuerzos para lograr la paz doméstica, multiplicar sus plegarias y su estudio, etc. Le parece que en él todo está bien y no tiene ningún problema.
Es su mujer la que debe ser guiada. ¿Acaso un hombre tan extraordinario como yo debe esforzarse para regocijar a su mujer? Así piensa él. Ridículo. Ella debería alegrarse en forma automática por el solo hecho de que ha tenido el mérito de casarse conmigo. Siguiente subtítulo: la perfección de la creación. Hay que comprender bien que la finalidad de la creación puede lograrse solo por medio de la paz doméstica. Por lo tanto, no importa qué preceptos el hombre cumple y cómo trata de servir al Creador, ya que en última instancia, si no hay paz entre marido y su esposa, la finalidad de la creación del mundo no se logrará, como explicaremos a continuación. Está escrito a propósito de la creación del hombre en Génesis capítulo 1, verso 27, y Dios creó al hombre a su imagen. En la imagen de Dios Él le creó, varón y hembra los creó. Este versículo enseña que el hombre se refiere al varón y a la mujer juntos. Uno sin la otra no responden a esta definición. Por lo tanto, vemos que solo un hombre casado es considerado un ser humano, tal como dice el sagrado libro del Zohar, que cualquier imagen que no representa tanto al varón como a la hembra no representa la imagen espiritual del hombre. Cuando no existe una genuina unión entre hombre y mujer, es decir, que existe una carencia de amor entre ellos, la imagen espiritual del hombre está incompleta. En hebreo, amor se dice ahavá, A-H-A-V-A. Posee el mismo valor numérico que la palabra ejad. Ejad significa uno en hebreo. Entonces, amor y unidad o uno tienen el mismo valor. Esto nos enseña una ley básica de la espiritualidad. Donde quiera que no se encuentra amor y unidad entre el hombre y su esposa, Dios Todopoderoso no mora ahí. Entonces, aunque una persona sea realmente piadosa, si está en un lugar donde no hay unidad en pareja, Hashem tampoco se encuentra allí con ellos. El Midrash dice que el hombre no debería estar sin esposa, y una mujer no debería estar sin marido, y los dos no deberían estar sin el Creador. Aprendemos que un hombre sin esposa no es nada, tanto como una mujer sin marido no es nada, y los dos juntos sin el Creador tampoco son nada. Sin la paz matrimonial, ellos no merecen la Shejinah, la presencia divina en su hogar, pues solo con ella pueden ser considerados un ser humano. La presencia divina solo mora en una casa donde hay paz y armonía entre los miembros de la pareja. De las pocas fuentes que hemos presentado aquí, podemos al menos comenzar a entender por qué la creación no puede alcanzar su verdadera finalidad cuando hay carencia de paz matrimonial. Hashem requiere que construyamos un hogar en el cual la presencia divina pueda morar en este bajo mundo material. Pero si el marido y su esposa viven entre peleas y disputas, sin una auténtica unidad, el Creador no tiene dónde hacer morar su presencia. Como tal, el objetivo de la creación no se cumple. El siguiente subtema se llama No es bueno que el hombre esté solo. En Génesis capítulo 2, verso 18, está escrita esta frase. Es decir, que un hombre que no está dispuesto a casarse ciertamente no cumple la finalidad de la creación y tampoco puede llegar a su perfección personal, ya que la presencia divina reina solo allí donde se encuentra la paz entre el hombre y su esposa. Por lo tanto, el soltero, por más piadoso que sea, no puede hacer morar la presencia divina en el mundo, y esta es la razón por la cual los grandes justos que enviudaron en su vejez volvieron a casarse lo más pronto posible, aunque no tenían la necesidad de hacerlo con respecto a su perfección personal. Cuando Rabbi Nachman de Breslev perdió a su primera mujer, declaró que si no fuera por vergüenza, se volvería a casar incluso un mes después de su fallecimiento, pues debido a que está escrito en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, quería reducir de sí mismo lo más rápido posible el tiempo de considerarse no bueno a los ojos del Creador. Pero es importante saber, aun después de que el hombre se casa, no cumple con el propósito de la creación hasta que logra la paz en su hogar. Aquellas parejas que viven en medio del odio y las disputas no solo no cumplen con el propósito de la creación, sino que en varios aspectos el daño espiritual que provocan es aún peor que el de un soltero, ya que la presencia divina está esperando posarse entre ellos
y sus riñas causan una separación de los mundos espirituales. Solo cuando el hombre se casa y goza de una auténtica paz doméstica, que no se expresa en un civilizado alto al fuego, sino en el amor verdadero y en una unión absoluta con su mujer, el mundo puede alcanzar su finalidad. El Creador quiere entonces residir entre ellos y a través de la paz y el amor, tal como en la historia de aquellos hermanos que contamos al principio del capítulo, la pareja atrae la presencia divina a nuestro mundo físico, lo que produce una abundancia de bendiciones por todas partes. La conclusión que se deriva hasta aquí es que cada uno debe aprender a trabajar sobre la paz doméstica. Hasta aquel que cree que vive en armonía conyugal debe saber que todavía no sabe lo que esto significa. La verdadera paz conyugal no es solo un alto al fuego ni un acuerdo de paz. La paz doméstica significa una unión absoluta y amor. Ahora es aún más comprensible cuán necesario es estar bien guiado para lograr la paz doméstica, pues este no es meramente uno de los preceptos de la Torá, sino el precepto del cual depende toda la creación. El siguiente subtema se llama Amor a la caridad. El rey David dijo en el Salmo 89, verso 3, el mundo se edifica con bondad. En hebreo bondad se dice Gesed. El mundo se construye a través de la bondad y la caridad, y ya que aprendimos que todo el mundo depende de la paz del hogar, deberíamos decir que el hogar se edifica con bondad. Además, enseñaron nuestros sabios en el Talmud, en el Tratado Avot, capítulo 1, verso 2, que el mundo se sostiene sobre 3 principios: el estudio de la Torá, el servicio al Creador y los actos de bondad. Lo mismo que una silla no puede mantenerse en pie sin un mínimo de 3 patas, tampoco el mundo puede mantenerse sin esas 3 bases que le sirven de soporte. Cuando faltan los actos de bondad, a pesar del estudio de la Torá y el servicio al Creador, el mundo se desploma. Aunque el hombre realice las más nobles obras de caridad y de bondad afuera de su hogar, como ayudar a las viudas y a los huérfanos, a los ancianos y a otros necesitados, pero no lo hace con su esposa, su bondad no tiene ningún valor. Claro, en casa no hay publicidad, prestigio o cenas de agradecimiento, pero las buenas acciones en el exterior no tienen valor si él descuida a su esposa. La bondad que puede mantener el mundo y edificarlo es la que llega después de haber prodigado toda la bondad posible a la esposa. La verdadera bondad comienza en el hogar. Solamente después de que el marido se ha ocupado de su mujer, de que no le falte nada y de que esté satisfecha y feliz, solo entonces puede dirigir sus esfuerzos a ayudar al resto del mundo. Por supuesto, la recompensa que recibirá ese hombre será ilimitada por ayudar a los demás después de que ayudó a su esposa con perfección. El siguiente subtítulo se llama Alfombra Roja y dice así: precisamente, un hombre que se ocupa en hacer favores a los demás tiene duras pruebas en su propio hogar con su esposa y sus hijos. ¿Por qué? Porque un hombre así generalmente recibe muchos honores y la gente anhela su cercanía, hasta tener la sensación de que el mundo se apoya en él. El resultado de esto es que al llegar a su hogar después de un día de practicar la filantropía, la caridad y la benevolencia con todo el mundo, él espera que su esposa le prepare la alfombra roja y se incline anunciando en voz alta: he aquí el hombre por cuyo mérito se sostiene el mundo. No le faltan las pruebas que justifiquen que merece ese trato. En efecto, después de todo, todos los demás reconocen su importancia y le honran. Cuanto más entonces debería su mujer honrarle, respetarle y agradecerle al Creador que la gratificó con un marido como él. Pero cuando este bienhechor vuelve a casa, percibe que no solo su mujer no le honra, sino que además ella lo colma de reproches y de quejas. En realidad, basta con examinar un poco la situación para suponer que las quejas de la mujer están bien justificadas. En vez de que la mujer sienta que ocupa el primer lugar en la vida de su marido, este ángel de la misericordia está ocupado todo el día haciendo favores a los demás, menos a su esposa. Ella simplemente no logra entender por qué yo, su esposa, estoy confinada al último lugar. ¿Cómo es que él hace el bien al mundo entero
excepto a su compañera de vida? ¿Por qué brinda su tiempo a todos excepto a ella? Quien estudió el capítulo que se llama El primer lugar, comprende por supuesto el terrible error de este hombre, pero aquel que ignoró su mensaje podría creer que este marido tiene razón. Pero la historia no para aquí. Con las quejas del marido de que su mujer no lo honra como el resto del mundo, y con las quejas de la mujer de que su esposo la confina al último lugar, de hecho las cosas siguen complicándose. El esposo, al escuchar las quejas de su dolorida mujer, en vez de comprenderla y escuchar su dolor, le responde con acosos de ser egoísta, que no le importa de los necesitados, que piensa solo en sí misma, y que ella personifica la mala inclinación que lo impide ayudar a los demás. Cuando la mujer comprueba que su marido no la entiende, ni en lo más mínimo, ella cae en un estado mental y emocional muy peligroso. Siguiente y último subtítulo que vamos a leer en esta ocasión se llama Los pobres de tu casa tienen la prioridad. Y dice así: hay que reflexionar y comprender por qué este marido confina a su mujer al último lugar. ¿Es un malvado? Él no es un malvado, pero olvidó esta regla. Los pobres de tu casa tienen prioridad, como explican los sabios del Talmud en el tratado Baba Metzia 71 sobre el versículo del Éxodo, en Éxodo 22-24, que dice así: cuando le prestas dinero a mi pueblo, al pobre que está contigo, entre la gente pobre o la gente rica, los pobres tienen prioridad. Entre los pobres de tu ciudad y los pobres de otra ciudad, los de tu ciudad tienen prioridad. Entre los pobres de tu familia y los pobres de tu ciudad, los pobres de tu familia tienen prioridad. Los sabios nos enseñan que el hombre que tiene la intención de hacer caridad, de prestar dinero o dar otros beneficios a los demás, debe comenzar con los pobres de su hogar, y si le queda algo, dará a los pobres de su calle, luego a los de su ciudad y así sucesivamente. Resulta que el primer deber consiste en dar a los allegados. Cuando el hombre sabe esto y quiere hacer el bien, comprende que la primera beneficiaria de su beneficencia debe ser su mujer. Solo después de haber prodigado sus bondades hacia la gente de su casa, podrá continuar con la gente del exterior. La esencia de la verdad de toda persona, la piedra de toque de sus virtudes, es su conducta dentro de su propio hogar. Esta regla es verdadera para todos los temas y en particular para la beneficencia. Si el hombre no es benevolente y clemente, en primer lugar con su esposa, e incluso más que con sus hijos, ya que muchos maridos se conducen correctamente con sus hijos, pero no con su mujer, lo que es en sí mismo una muy mala acción que demuestra que ellos no la aman, sino que solamente aman a sus niños, resulta que toda su bondad hacia los demás es solo pura mentira. Rabí Jaim Vital, el más cercano discípulo del Arizal, escribe: hay quienes son generosos con todos, menos con los miembros de su propia familia. Estas personas piensan que cuando morirán, las puertas del paraíso se abrirán en su honor. Pero pobres de ellos, ay de sus almas, no saben y no entienden cuán inútiles y sin sentido son todos sus actos de bondad. Solo quieren primero beneficiar, solo quieren primero, solo quien primero, beneficiaría a su hogar, empezando con su esposa, y solo después a los demás, es digno de todas las alabanzas que han dicho los sabios, que caen sobre quien ocupa de la beneficencia. Vemos entonces que este mundo puede subsistir solo por el medio de la paz doméstica, porque la caridad sobre la cual el mundo descansa no es más que la manifestada en el hogar. Hasta aquí vamos a dejar esta lectura. Es un capítulo extenso. Con la ayuda del cielo haremos otro video donde completaremos su lectura. Les invito a comprar el libro en su tienda favorita, en su tienda en línea, en su librería favorita, para que lo tengan a la mano y lo puedan disfrutar. Les agradezco su atención, espero que esta lectura les sirva. Si me equivoqué en algo, por favor, discúlpenme. Repítanlo, repásenlo, escúchenlo las veces que sea necesario y por favor síganos acompañando. Esperamos sus comentarios y bueno, ¿qué más les podemos decir? Les deseo lo mejor, mucha paz, mucha tranquilidad
y sigan esforzándose, porque el que toque las puertas siempre se le abrirá. Yo soy Joseph, les agradezco, shalom a todos